Continuamos con el segundo día de este seminario Interculturalizar la educación superior en América Latina. Para este segundo panel, Educación superior y pueblos afrodescendientes en América Latina, avances, tensiones y desafíos, damos la bienvenida a los doctores Annie Okoro y Edison León, bajo la moderación del doctor José Juncosa, a quien doy la palabra. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Nos acompaña hoy Annie Okoro Loango y Edison León Castro. Annie Okoro es doctora en Ciencias Sociales y máster en Ciencias Sociales con orientación en Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET y se desempeña como docente de posgrado en Flaxo, Argentina y en la Universidad Nacional 3 de Febrero. Forma parte del equipo de investigación de la Cátedra UNESCO, Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Presidió la Asociación de Investigadores e Investigadoras Afro-Latinoamericanas del Caribe, es integrante del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujer, ha publicado varios artículos en revistas académicas sobre afrodescendientes y políticas educativas con perspectiva étnico-racial, interseccional y de género. También es coeditora de 3 libros sobre los mismos temas. Edison León Castro, pensador y fotógrafo afroecuatoriano, con interés en filosofía, la existencia negra, pedagogías y epistemologías para desaprender y decoloniales. Doctor en estudios culturales latinoamericanos, actualmente director y docente en la carrera de Comunicación Comunitaria y Nuevas Tecnologías. Universidad Intercultural de Pueblos y Nacionalidades, Amauta Iguazzi. Coordinador nacional de la Cátedra Matelar del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, y profesor invitado y conferencista en diversas universidades fuera del país. Agradecemos su presencia y sin más le damos la palabra a Annie Okoro Loango. Teníamos una presentación, ¿alguien me puede ayudar, por favor? ¿Ya viene? Bueno, buenos días. Nuevamente no, en realidad quiero agradecer a Fernando y a todo su equipo por la invitación a participar de este seminario. También a José, que está en la moderación, y es un placer enorme compartir este espacio con un gran hermano, compañero, como lo es Edison, ¿sí? Así que bueno, y con ustedes sin duda alguna, agradecer también su escucha y la posibilidad de este intercambio, ¿no?, que vamos a tener. Bueno, hemos sido convocados en la idea de conversar un poco, esta es una conversa sobre la educación superior y los pueblos afrodescendientes en América Latina, en la idea de mirar algunos avances, algunas tensiones, pero también algunos desafíos, ¿no?, que se vienen dando en este campo. Aquí yo tendría que mover esto. Perfecto, gracias. Ahí está, excelente. Bueno, entonces yo he organizado un poco la conversación en 3 ejes. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Sí? Que es por donde voy a arrancar. Después vamos a mirar, un segundo,
algunos avances, ¿no? Lo que se ha logrado, y cierro con algunos desafíos, ¿sí? Bueno, con relación al punto de partida, es de sobra conocido la situación de desigualdad que enfrentan las poblaciones afrodescendientes en América Latina, al igual que los pueblos indígenas. Y esta desigualdad se puede evidenciar, ¿no? en la situación de pobreza, la situación de extrema pobreza, ¿sí? Y traje algunos datos para mirar, pero también estas desigualdades, como ha mostrado la CEPAL, son desigualdades que no son solo de orden socioeconómico, sino que son desigualdades que ocurren o que suceden en muchas dimensiones, ¿no? Una de ellas son las desigualdades de género, ¿no? Pero también las desigualdades socioeconómicas, que claramente cuando uno mira los datos, ahora voy a mostrar algunos muy pequeños para no aburrir, claramente ve un arrinconamiento sistemático, ¿no? De estas poblaciones en los grupos de menores ingresos, en los grupos que soportan, digo yo, el peso de la desigualdad en América Latina y en especial las mujeres, ¿no? De estos pueblos. Hay desigualdades también de orden étnico-racial, de orden territorial, que ahí ustedes van a ver, por ejemplo, que si bien, como lo ha mostrado el Banco Mundial, estas poblaciones son mayoritariamente urbanas que rurales, en la ruralidad también se vive con mucha fuerza esa desigualdad. Bueno, hay muchas desigualdades territoriales, ¿no? Desde la ausencia de recursos, ¿no? De la situación, por ejemplo, que se vive en las periferias, bueno, infinidad de cuestiones. Y desigualdades también de agencia, ¿no? Porque así como está desigualmente distribuido los recursos en nuestra región, y que esa distribución, cuando se mira por recorte racial y recorte de género, es más profunda esa desigualdad, ¿sí? También están desigualmente distribuidos ese poder político, ¿sí? El acceso al poder político y también a la capacidad de poder tomar decisiones frente a la vida misma, ¿no? Ahí hago referencia a las desigualdades de agencia, ¿sí? Que, bueno, no opera de la misma manera para todos los grupos. Ay, gracias. Porque claramente estas desigualdades estructurales también inciden en una desigual apropiación de esos capitales culturales, ¿no? Si uno piensa en términos de Bourdieu, y la posibilidad también de participar de los beneficios culturales, ¿sí? Simbólicos, que se ven restringidos para pueblos indígenas y afrodescendientes. Bueno, estos son datos, voy a presentarlos muy rápidamente, pero acá están re chiquitos. Pero ahí, por ejemplo, podemos ver, traje solamente 3 países, ¿sí? Para mirar, por ejemplo, la situación de pobreza, ¿no? En la población afrodescendiente, si miran, por ejemplo, las mujeres afrodescendientes la duplican, ¿no? Con relación a Brasil, y la triplica en relación a los pueblos indígenas. Sí, Colombia, ¿no? También con datos alarmantes, por ejemplo, 59% de pobreza en las mujeres indígenas, ¿sí? Y 44% en las mujeres afrodescendientes, ¿sí? Y en la situación de pobreza extrema también se repite esta tendencia, ¿sí? No voy a entrar en los números para no aburrir, solamente para que tengan un paneo. Lo mismo la situación de ingresos, ¿sí? Esta población está concentrada en el quintil de menores ingresos, ¿sí? Y esto tiene implicancias, reitero, en esa apropiación, ¿no? Material o cultural de la que hablaba hace algún momento, ¿no? De esos recursos. Y algunos datos, por ejemplo, en educación superior, ¿no? Los afrodescendientes de 25 años o más, con estudios terminados completos, es de un 10% frente a un 23% de los no afro, en el caso brasileño. En Colombia, por ejemplo, también hay diferencias, o en Ecuador, ¿sí? Entonces vamos a ver, estos son datos también, muchos del Banco Mundial o del portal de CEPAL-STAT, en donde claramente, reitero, cuando hay una mirada étnico-racial, estos porcentajes van a mostrar, ¿no? Esa desigualdad. Y claramente estas desigualdades no son de ahora, ¿sí? Son históricas, son estructurales, y también se explican por la existencia de un orden racial, ¿sí? Que en nuestra América Latina
ha sido muy desventajoso, ¿no? Y que estructuralmente ha producido esa desigualdad hacia las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Y como dice Santos acá, bueno, una sociedad en donde el mestizaje y la democracia racial como discurso de la identidad de las naciones latinoamericanas reafirmó la supremacía cultural y a veces biológica de herencias blancas e hispánicas, ¿no? O sea, el peso de ese orden racial que ha marcado la historia de los pueblos afrodescendientes y que hasta hoy, bueno, sigue ubicando a estas poblaciones en posición de inferioridad y de subalternidad. Ah, estaba atrás. Bueno, y también traje una autora que es muy interesante, Cida Bento. Ella habla del pacto de la blanquitud, que es un concepto interesante que ella utiliza, ¿sí?, para hablar de sociedades racializadas y jerarquizadas como las latinoamericanas, ¿no? Ella dice, bueno, de esas estructuras de poder, muchas veces implícitas, que favorecen a unos grupos, ¿no? Y que están en detrimento de grupos racializados, ¿sí? Pero también quería mencionar algo. Ahí voy bien. Ah, bueno, muchas gracias. Y es el hecho también de que a veces se deja por fuera el Estado en la explicación de estas desigualdades. Y traigo una mirada también crítica sobre el lugar del Estado, ¿no? Porque, bueno, los estados no son una estructura abstracta que está al margen de las relaciones sociales. Ellos son parte de esas relaciones sociales e históricas, ¿sí? Y han sido construidos sobre la base de esas relaciones jerarquizadas, racializadas, que han inferiorizado a otros, ¿sí? Entonces es parte del conflicto, ¿sí? No está al margen de disputas de clase, de disputas de género, de disputas raciales, y ha reproducido muchas veces intereses de sectores dominantes, ¿sí? Quiero retomar esta cita de Oscar Oslak, ¿sí? El proceso de emancipación constituye un punto común de arranque en la experiencia nacional de América Latina. Pero el acto de ruptura con el poder imperial no significó la automática suplantación del Estado colonial por un Estado nacional, ¿no? Y esto me parece que es muy importante, porque no es que esas relaciones de dominación desaparecieron, reitero, sino que el Estado se conforma en ellas, reproduce a ellas, ¿no? Por eso esta idea de interpelación del Estado nos tiene que llevar a ser conscientes de que el Estado es un instrumento más, ¿no?, de esa reproducción de las desigualdades. Más allá de que uno pueda encontrar aperturas, porque no todo es, digamos, no todo se mantiene igual, ¿no? Hay alteraciones, hay luchas, ¿no? Son procesos de luchas y relaciones de fuerza también. Bueno, ¿qué se ha logrado? Un poco antes de pensar los desafíos. Uno puede encontrar en América Latina avances, no lo suficientes, ¿sí? No siempre avances que acompañan transformaciones estructurales, pero que han sido importantes, ¿sí? Y un primero de ellos lo vamos a situar, por ejemplo, en la emergencia de políticas. Uno puede encontrar dos momentos, ¿sí? Un primer momento más ligado en la década de los 90 con la emergencia de los discursos pluriculturales, multiétnicos, donde algunos estados de la región reconocen la persistencia étnica de pueblos indígenas, reconocen a los pueblos afrodescendientes, y eso fue importantísimo, ¿no? Y algunas, por ejemplo en Colombia, la Ley 70, ¿no?, que reconoce la titularidad de la tierra de las comunidades negras. Entonces hay algunos avances importantes ahí. Brasil había arrancado en el 88, ¿sí?, con el reconocimiento de las comunidades quilombolas. Y un segundo momento viene más de la mano de la conferencia de Durban después de 2001, en donde la conferencia realmente impactó en América Latina en un conjunto de políticas, ¿sí? Estas políticas, creo que puse más adelante la diapositiva. Pensé que hoy me iba a funcionar el orden, pero bueno, hoy no me funcionó el orden. Pero la ponemos y luego retrocedemos. Exacto. Estas políticas, el Banco Mundial las ha caracterizado como en tres ejes, ¿no? Etnopolíticas,
políticas de igualdad racial y políticas de desarrollo territorial. Las etnopolíticas son políticas orientadas al reconocimiento de estos pueblos, que en eso se ha avanzado más, ¿no? Yo cuando miro el decenio digo, el decenio avanza más en reconocimiento que en justicia y desarrollo, ¿no? De aquello muy poco. Políticas de igualdad racial están focalizadas fundamentalmente en Brasil, ¿no? Son políticas que abiertamente, bueno, reconocen el racismo, sus implicancias, ¿no? Y acompañan ahí de una manera decisiva, aún con sus limitaciones en Brasil y algunas en Colombia, y políticas de desarrollo territorial, que también encontramos algunas en Colombia, otras en Brasil, ¿no? Pero la gran mayoría de los países estas políticas son realmente embrionarias, ¿sí? No están institucionalizadas, ¿sí? Y ahí tenemos también limitaciones. Ahora sí, sí, regresamos. Bueno, también en el campo de la educación superior, uno puede notar algunos avances. Ahora, por ejemplo, el doctor Luis hacía esa excelente presentación de cómo han florecido esas universidades interculturales que atienden a demandas de los pueblos indígenas, y en los pueblos afrodescendientes ese avance ha sido mucho menor, ¿sí? Hablamos no tanto de universidades, él me hacía notar también la universidad, por ejemplo, en Honduras, ¿no? Exacto. O, por ejemplo, Huracán, que también Daniel ha trabajado mucho con esta universidad, pero las experiencias ahí son mucho menores y han surgido sobre todo experiencias de cátedras, ¿sí? Programas, muchos de ellos sin financiamiento y que son fruto, bueno, de la tarea de investigadores, de activistas, de docentes antirracistas, en diálogo también con los movimientos y del movimiento negro, ¿no? Que ha presionado para que estos claustros, para que la universidad refleje más la cara de la sociedad. En Brasil, por ejemplo, no solo se han discutido las cuotas de ingreso para estudiantes, también se viene discutiendo cuotas epistémicas, ¿no? La necesidad de que estos currículums, ¿sí? Recojan, abracen la historia afrobrasileña, ¿no? La importancia que esto tiene para la formación. Entonces ha habido estos esfuerzos, poco, reitero, y que bueno, ante la alarmante situación, ¿no? De racismo, pero también de despojo territorial que se vive en la región, ¿no? Muchas comunidades en Colombia, ¿no? Viven de un despojo de sus territorios. Entonces esto hace que estas políticas tampoco avancen, ¿no? Solamente en la enunciación. Esa. Y yo pensaba, bueno, estas políticas, por ejemplo, la de acción afirmativa o el ingreso en general de las poblaciones negras a las universidades, ha favorecido la democratización de la educación superior y de muchas maneras, ¿sí? Una de ellas, bueno, a través de estas cuotas, ¿sí? Que como decía son fruto también o fundamentalmente de las luchas de ese movimiento negro y que han favorecido ese ingreso de las poblaciones negras, ¿no? También esta presencia o este activismo en las universidades, ese activismo negro, ayuda a desmitificar muchos prejuicios, ¿no? Que se tienen sobre estas poblaciones, que son ajenas al conocimiento, que son solamente dedicadas a las cuestiones más corporales, ¿sí? Y no para el pensamiento científico. Ayuda a desmitificar esto, ¿sí? También ayuda a instalar agendas antirracistas en las universidades, a combatir ese racismo epistémico, a evidenciar también que estas casas de estudio, las universidades, reproducen sesgos, ¿sí? Racistas, clasistas, sexistas, y en estos movimientos los profesores antirracistas, los profesores negros que se han organizado han permitido también visibilizar esto, ¿sí? Y han también aportado nuevos campos y temas de investigación. Creo que esto es un elemento muy importante. Yo les cuento, tengo una estudiante que en un momento la estaba orientando en el proyecto de tesis del doctorado en Flaxo, y ella vino con la idea del pacto de la blanquitud, ¿sí?
Y bueno, cuando habló, presentó sus temas, me decía, es la primera vez que no tengo que explicar esto de la blanquitud, me decía ella, ¿sí? Y defender, digamos, el tema, ¿no? Y tiene que ver también con esa ceguera que muchas veces tienen nuestros programas, ¿sí? Ante otras perspectivas o perspectivas críticas, ¿no? Que vienen de otros repertorios culturales, epistémicos, y creo que la presencia negra ayuda también a eso, ¿no? Y favorece a la democratización de las universidades para que se produzca lo que Luis hablaba de ese diálogo interepistémico, ¿no? Voy bien con el tiempo, ¿no? Perfecto. Bueno, y traje algunos avances de Brasil porque en esto, bueno, hay que decir también que los datos son muy escasos, ¿sí? Esperamos, por ejemplo, que lleguen algunos datos ahora de los últimos censos, de esa ronda de censos de 2020-22 en el portal de la CEPAL, pero son escasos los datos, ¿sí? Sobre educación superior. Pero, por ejemplo, en Brasil aumentó, ¿sí? Debido a estas políticas de cuotas, la presencia negra, ¿no? Según los datos del último censo, en las universidades. Y, por ejemplo, fíjense, el porcentaje de personas negras con título en educación superior subió del 2,1 al 11,7. ¿Sí? Lo mismo las personas pardas. ¿Sí? Más allá de que persiste una desigualdad que decimos siempre es estructural. ¿Sí? Pasamos a otra más. Otro dato también de estos avances, bueno, acá la traducción puso morenas, pero es pardas. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, vemos que aún la proporción de personas negras y pardas sin educación o con educación primaria incompleta supera aún el 40%, ¿sí? Y el avance, por ejemplo, en las carreras de medicina es mucho menor, ¿no? O sea, ese avance, por ejemplo, sucede en otras áreas, más las áreas de servicios sociales, ¿sí? Pero en otras ciencias o las ingenierías es menor, digamos, esa presencia negra. Esta ya la vimos. Bueno, ahora tensiones, lo que sigue en disputa, ¿sí? Pese a estos avances que, como decía, han favorecido, ¿no? La democratización de la educación superior, la presencia negra en las universidades, lo que sigue en disputa son estas brechas estructurales, ¿sí? Estas desigualdades que mencionaba, con las que inicié hablando, ¿sí? Y el racismo estructural, ¿no? Esa estructura en la que están insertas las poblaciones negras, ¿no? Que les asigna un lugar inferior. Y reitero, esta mirada sobre el Estado, ¿no? El Estado también está en disputa, ¿no? Ahí hay intereses de clase y de sectores dominantes que orientan las políticas del Estado hacia sus intereses y la reproducción continua, ¿no? De sus privilegios. Y creo que eso es importante mencionarlo, ¿sí? Y sin duda, bueno, estos currículos que ya bastante se ha discutido acá, que tiene esa lógica racista, ¿no? Digamos, aquí hay una disputa muy fuerte. Traje un ejemplo incluso de ese racismo epistémico como parte de las investigaciones que estoy realizando sobre trayectoria de mujeres negras en la educación superior. Una de las estudiantes comentaba en la entrevista, ¿sí? Que traigo a colación como esas disputas también en el campo epistémico. Ella decía, me encuentro con que en Sociedad y Estado, que es una materia, toda la perspectiva y la mirada era desde la construcción de la sociedad y el Estado de Buenos Aires, ¿no? Una disputa que hay en la Argentina, ¿no? La mirada más porteñocéntrica, ¿sí? Y ella decía, las preguntas que yo le hacía a mis profesores era por qué no contaban la historia incorporando las miradas mapuches, ¿sí? Afrodescendientes, por qué no contaban todo el proceso de construcción nacional desde esa perspectiva y por qué no la mencionaban. Y bueno, tuve un encuentro muy fuerte ahí, los compañeros le decían Viva Roca, que fue un presidente argentino, fines del siglo XIX, una figura bastante polémica, ¿no? Porque, digo, hubo todo un proceso de modernización del país, pero también de genocidio, ¿no? De los pueblos indígenas, de la Patagonia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mire qué interesante, no se trata solo de pensar la incorporación de esos temas, sino cómo se incorporan, ¿no? Desde qué mirada se hace, a quiénes, qué luchas se presentan, qué actores,
desde qué perspectivas, desde qué visiones de mundo, ¿no? Que alude mucho Daniel, ¿sí? Y hay un otro comentario de Juana. Estos son nombres que utilicé de mujeres lideresas latinoamericanas, ¿no? Del siglo XIX. Y ella decía, por ejemplo, sobre situaciones de racismo y de discriminación: en la universidad, dentro del mundo de la danza, ella estudia danza, hay demasiada prioridad de los cuerpos hegemónicos blancos, delgados. Ese estereotipo está muy presente, ¿sí? Entonces no es solo una cuestión del acceso. Por eso la discusión de las cuotas epistémicas, ¿no? ¿Qué cuerpos son los que circulan? ¿Qué historias, ¿no? ¿Cómo aparecen? ¿No? Ella dice, el predominio de esos cuerpos hegemónicos, dice, y muchas veces eres ignorada, ella es una mujer negra, y bueno, tú claramente no vas a poder hacer ballet, bueno, este tipo de expresiones que aparecen, ¿sí? Y traje otro testimonio, me parece que es valioso conocer esto desde las miradas de las propias mujeres, ¿sí? Antonia López hizo referencia a esa idea de, bueno, ¿qué es eso de transitar la universidad siendo una mujer negra? ¿Sí? Y se mira, bueno, esa negritud en la universidad como una excepción, ¿no? Y no sé si alguien me quiere ayudar a leerla. Gracias, Daniel. Antonia López, de igual manera, hizo referencia a su experiencia de transitar por una universidad donde las personas negras son más bien una excepción. Al respecto sostuvo, muy difícil, mucha soledad dentro de ese escenario, y realmente, pues, para mí, al inicio, pasaba mucho por mi cabeza realmente desertar, porque sentía que no podía realmente terminar esa carrera, porque mis compañeros eran en su mayoría hombres blanco mestizos, y había también mujeres blanco mestizas, pero no con esa sensibilidad ni comprendiendo lo que significa el racismo estructural, el racismo antinegro. También había mucha deslegitimación cuando uno pone su palabra y mucha desconfianza en términos de lo que uno puede aportar en el conocimiento. Entonces, después de que yo me articulé a procesos, fui entendiendo de que mi mirada y mi posición también dentro de esa universidad tenía que ser distinta, y fue ganando elementos que me permitieron como ganar mucha más seguridad. Pero eso no lo dio la universidad, y tampoco los vínculos que yo había establecido dentro de la universidad, sino que procesos comunitarios y de base me permitieron situarme a mí en otro lugar en ese contexto académico. Muchas gracias, Daniel. Es bastante ilustrador, ¿no? Este testimonio, sí, esa soledad que implica, pero quiero también destacar esta idea del peso que tienen los procesos comunitarios, los procesos organizativos, ¿sí? Hay un trabajo de Nilma Lino Gómez, brasileña, que ya habla del movimiento negro educador, ¿no? En donde se dan esos procesos de alfabetización racial, ¿no? Y de construcción de identidad que contribuyen mucho, ¿no? A equipar esas experiencias, ¿no? A equipar esas subjetividades para enfrentar, ¿no? Para combatir el racismo. Bueno, lo que sigue en disputa también, y tengo que hacer alusión al contexto político, no solo que se vive en la Argentina, sino en muchos países a nivel global, ¿sí? Y en la región, ¿no? Un movimiento antigénero que está recorriendo muchos países de la región, ¿no? Que tilda el género como ideología, ¿sí? Y que, bueno, desde mi perspectiva nos debilita, ¿no? Esa demonización de esas luchas por la igualdad de género y también por las luchas de la igualdad racial, ¿no? Nos debilita institucionalmente, ¿sí? También el resurgimiento o la rearticulación, ¿no? Uno diría de esas ideologías de blanqueamiento que no se quedaron en el siglo XIX, en la etapa colonial, ¿no? Sino que se reactualizan y que, bueno, la extrema derecha viene hoy también agitándolas, usándolas para deslegitimar las luchas, ¿no? Y deslegitimar también el lugar del Estado en la protección de los derechos, ¿no? Y uno observa ahí, ¿no? Ese recrudecimiento de la violencia, y en el contexto argentino también
esa reivindicación de crímenes de la última dictadura y el surgimiento de subjetividades, ¿no? Fascistas, ¿no? Y que niegan la necesidad de que el Estado atienda, ¿no? Y genere políticas de género, políticas raciales, ¿sí? Creo que me faltó una diapositiva. Ah, bueno, acá está, ¿sí? Bueno, esto también tiene que ver con posturas. Esta está. Después de la de Antonia López. Ah, ahí está. Muy bien. El florecimiento de estas subjetividades que mencionaba, ¿no? Inspiradas en ideas racistas, fundamentalistas, ese racismo estructural, todo ese debate también del antiguoquismo, ¿no? Y lo que eso intenta, ¿no? Que en últimas es también un despojo, ¿no? Cuando uno mira el contexto de los 90s, ¿sí? En el debate circulaba, o el debate era muy a favor del reconocimiento, ¿no? Veníamos también de las luchas fuertes de los 60s, 70s, movimiento feminista, movimiento de los derechos civiles, movimientos ambientalistas, nuevos movimientos sociales como se les solía llamar, y hay una legitimidad de esas luchas, ¿no? Hoy se está construyendo la ilegitimidad, ¿no? Desde discursos políticos conservadores, y creo que ahí hay un gran desafío también que tenemos desde quienes compartimos un horizonte de sociedad distinto, ¿no? Igualitario, ¿sí? Un horizonte de sociedad antirracista y más progresista. Tenemos un desafío enorme allí con la circulación de estas ideas, que me parece a mí lo que hacen es traer esas violencias históricas segmentadas, reactualizarlas, ¿no? Y ponerlas a circular a favor también de sus intereses, y en redes sociales con todo el poder que estas herramientas les dan hoy, ¿sí? Bueno, por último, algunos desafíos. Ah, ya está, ya. Perfecto. Yo decía, ¿por qué no cambia? Claro, acá la que la cambia soy yo. Bueno, acá me parece que el horizonte de las políticas es necesario, no es el único posible, pero es importante, ¿no? Estas políticas más integrales, ¿sí? Y que se den también en la línea en la educación superior, que faciliten, ya mucho de eso también se ha trabajado, no solo el acceso, sino también la permanencia, y que trabajen en esa articulación educación secundaria y educación superior, porque hay mucho desgranamiento de la población negra en la educación superior, ¿sí? Sobre todo de varones, ¿sí? Yo incluso vi estadísticas de Brasil que en su momento me alarmaron. Hubo un programa que en 2014 se creó que se llamaba Juventud Negra, no, Juventud Viva, y ahora con el gobierno de Lula le cambiaron a Juventud Negra, pero ahí, por ejemplo, reconocía el genocidio negro que hay, ¿no? Y cómo, por ejemplo, de 30.000 jóvenes muertos entre 15 y 29 años, 27.000 eran jóvenes negros. Entonces, ese desgranamiento que sucede en la educación superior, sí se explica también por ese genocidio negro. Entonces, por eso hablo de una política integral, ¿no? Que combata también el racismo en todas sus expresiones, institucional, estructural, epistémico, y también pensar los procesos de formación docente, ¿sí? Daniel sobre esto ha escrito también bastante y nos ha dado líneas interesantes, ¿sí? Contribuciones importantes, ¿no? Sobre esa necesidad de sensibilizar las estructuras institucionales, ¿no? Las estructuras institucionales tienen género, ¿sí? Están generalizadas, como decía Ackerman, y también están racializadas. Creo que también desde el campo académico hay una reproducción también de ese racismo epistémico, y es necesario trabajar allí, ¿no? Sobre esas desigualdades, ¿no? Desarrollar políticas que puedan romper también esa subrepresentación de las poblaciones negras en la educación superior. Y quiero cerrar con dos relatos que quiero destacar. Uno de Carmen Ledesma. Ella hizo su carrera en una universidad donde, producto también de docentes que estaban organizados y también de estudiantes, se introdujo la pregunta sobre la autodeclaración étnica cuando te inscribes. Fíjense lo importante, ¿sí? Cuando te inscribes a la universidad. Y ella decía, o destacó ahí, esa idea de
encontrarse, ¿no? Ella decía como ser reconocida, como que me gustó que haya esa pregunta, ¿no? De mi etnicidad, ser reconocida, ser valorada, ¿no? Y una estudiante haitiana, ¿no? Migrante haitiana, ella, por ejemplo, destacó la idea de la universidad como un espacio seguro, ¿no? Uno encuentra muchas también, dentro de los diálogos o las entrevistas surgían también expresiones de, bueno, de sentirse, digamos, tratada con desprecio, inferiorización, bueno, pero también quería destacar esto para ver los matices, digo. Ella mencionaba la universidad como un espacio seguro porque no percibe la calle como un espacio seguro, ¿no? Entonces decía esta idea, me sentí diferente, como que de la manera que te hablan, cuando entras, no te miran como si fueses un extraterrestre, que son experiencias que le ocurrían a una mujer negra haitiana migrante en las calles de Buenos Aires, ¿sí? Que había sufrido agresiones racistas. Entonces encontraba en la universidad la posibilidad de ese espacio seguro, ¿sí? Bueno, y por último cierro con esta frase. Yo había dicho que ya cerraba con esos dos testimonios, pero cierro con esta frase de Dussel que me gusta mucho. No es cuestión de hacer simplemente no es cuestión de hacer simplemente una nueva habitación para los excluidos en la antigua casa. Es necesario hacer una nueva casa con una nueva distribución. De lo contrario, los indígenas, las mujeres y los afrodescendientes irán a las habitaciones de servicio como antes o como siempre, ¿no? Yo pienso, bueno, las cátedras, las políticas de cuotas, estas universidades construyen habitaciones que son importantísimas, ¿sí? Son fundamentales, no las teníamos. Pero también hay que repensar la distribución de la casa, ¿no? Nuestras sociedades están construidas con pilares que se sostienen sobre esa herencia colonial, ¿sí? Y hay que pensar en una redistribución del poder, ¿sí? Hay que pensar en la justicia reparativa que tiene que ocurrir en distintos campos territoriales, epistémicos, políticos, culturales, ¿sí? Para que podamos afectar toda esa estructura de dominación. Muchísimas gracias. Con esto cierro. Muchísimas gracias, Ani. Les han pasado papeles o si no los tienen los pueden pedir para que puedan ir ya realizando sus comentarios, preguntas para el comentario de cierre. Le vamos a dar la palabra a Edson León. Muy buenos días con todos y con todas. Ayipunja, Tukuikunawa, Mashikuna. Primero, quiero celebrar. O sea, nosotros cuando nos encontramos celebramos este espacio de juntanza porque estamos en el mismo camino. Luego, antes de arrancar, sí me gustaría pues hacer una presencia y una condena también al hecho brutal de los 4 de Guayaquil, a esa muerte forzosa, esa desaparición forzosa y luego a ese asesinato. Y creo que ese es un tema que no es que está ahí, digamos, colado a este seminario, creo que forma parte de las reflexiones de este seminario. Permanentemente hemos estado hablando de racismo estructural en la educación superior, y estos eran 2 jóvenes y 2 niños que obviamente no van a poder acceder no pudieron acceder a la educación superior porque fueron asesinados, fueron desaparecidos y asesinados. Y creo que esa es también la continuidad de la reflexión que nosotros debemos de pensar cuando estamos hablando de la educación superior. Esa era la primera cosa que quería dejar esta condena a este hecho. Lo otro era con Luis Enrique, decirle que las cifras actuales muestran que hoy en la Universidad de Amauta Iguazí tenemos una mayor población de estudiantes de pueblos y nacionalidades, ¿no? Estamos alrededor del 65-68%,
con una mayor población de mujeres y hemos revertido, digamos, esas cifras que tú manejabas ahí, las hemos revertido. Efectivamente, al inicio había mucho más estudiantado mestizo en esa misma relación 70-30, pero creo que ahora, no creo, sino ahora lo hemos revertido eso y ahora tenemos una mayor población de estudiantado de pueblos y nacionalidades. Agradezco profundamente la posibilidad de participar en esta juntanza que nos invita a reflexionar desde la experiencia y también desde las prácticas sobre cómo interculturalizar la educación superior. Lo entiendo y quisiera dejarlo claro desde el inicio, desde una perspectiva crítica y radical. Es decir, no basta con reconocer la diversidad como un hecho, se trata de transformarla en un principio organizador del sistema de educación superior. Para ello es indispensable desracializar y despatriarcalizar tanto la universidad como el Estado y la sociedad mayor. También podríamos hablar de agrietar la universidad. Ese es un texto que les invito a leerlo, de Catherine Walsh, creo que es su última producción, si no me equivoco. Y también descolonizar, y esto también que hablaba Luis Enrique, de deconstruir el sistema universitario. Y así lo entiendo desde la inauguración de este seminario el día de ayer, con la intervención de la representante de la UNESCO, y luego más claramente con la conferencia del profesor Daniel Mato. Y hay esta pregunta que se ligaba o se liga con lo último, con la última cita de Dussel que leía Annie, pero puesta en esta pregunta, si es que se puede desmantelar la casa del amo con las herramientas del amo, ¿no? A propósito de esta nueva habitación para los excluidos en la antigua casa del amo, ¿no? Por eso considero que este espacio de discusión, situado y encarnado, es urgente para imaginar y construir otras universidades posibles. Y en esa apuesta hay que radicalizar los sueños. En momentos críticos como los que siempre hemos tenido nosotros, los de la experiencia afrodescendiente, siempre soñar y sobre todo en libertad fue subversivo. Una universidad distinta no puede surgir sin voluntad política, sin compromiso ético y sin la valentía de incomodar las lógicas del privilegio. Creo que desde el inicio, desde el inicio que se haya puesto en el centro del tema el racismo, en relación con la interculturalización, porque el racismo deshumaniza y si nuestras universidades están estructuralmente atravesadas por el racismo, entonces también se han deshumanizado. Y así lo entendí cuando Daniel Mato nos advertía que fuéramos preparando pañuelos para leer los testimonios que aparecerían en su próxima producción. Lo que esas voces revelan no es una excepción, es una estructura. Y frente a eso tenemos que rehumanizar la universidad si queremos transformarla. Cuando hablamos de educación superior y pueblos afrodescendientes, por supuesto también de nacionalidades y pueblos indígenas en América Latina, no podemos quedarnos únicamente en los datos, aunque los datos son importantes. Hay una dimensión más profunda, estructural y emocional que no cabe en las estadísticas. A veces siento que los datos se usan para convencer a quienes no quieren ver lo evidente, como si la violencia del racismo necesitaría ser medida para ser creída, como si nuestras heridas necesitaran una validación empírica. Como decía ayer, ¿no? Daniel también, estos famosos lugares comunes, estas frases comunes de que el racismo solo está en la cabeza de los negros o de los indios, en esos términos, pero no solamente no ven, sino que no ven lo que sentimos. Pero igual quisiera dar unas cifras un poco sueltas, pero que afirman lo que estamos diciendo. Ahí me gustaría a mí mismo pasarla.
Estas son unas cifras que vienen del 2022 y son del CENESID, solamente para poder tener una idea, para poder contextualizar en estadísticas todo este relato. En el segundo semestre del 2022 los registros reflejaban 129.099 estudiantes matriculados. Aquí hay una proporción casi similar entre hombres y mujeres, de los cuales el 88.58% se autoidentificaron como mestizos. El 3.57% como indígenas y el 2.46% afroecuatorianos. Miran esa brecha, ¿no?, que hablaba Ani. 58.58 frente a 2.46 de afroecuatorianos. La segunda cifra que quería manejar, que está muy relacionada también, es en cuanto a los docentes, que para el primer semestre del 2022, de quienes se dedicaban a tiempo completo, teníamos un porcentaje del 77.71%. El 3.13 que se habían autoidentificado como blancos, el 2.11, 726 así en números, afroecuatorianos, ¿no? Nuevamente vemos esa brecha significativa. En conjunto, digamos, entre profesores, profesoras de tiempo completo, medio tiempo y parcial, representan el 1.55%, ¿no?, de docentes a dedicación exclusiva a tiempo completo de las UPS. Bien, estos datos son tomados del artículo de un artículo que les invito a quien quiera profundizar sobre esto de las cifras, que se llama Afrodescendientes y la educación superior en Ecuador, un desafío de inclusión y equidad, de la doctora Narcisa Medrandac, que es profesora también de esta Universidad Politécnica Salesiana. Bien, el acceso de la población afroecuatoriana a la universidad ha estado marcada por siglos de exclusión. La violencia no comenzó en el aula, comenzó con la esclavización y se ha actualizado en formas modernas y más sutiles. El racismo estructural, como matriz fundacional del orden moderno colonial, sigue operando como tecnología de poder. No se trata solo de prejuicios individuales o actos de discriminación institucional. Es una lógica que incide en la posibilidad misma del ser. Cuando a una persona afrodescendiente se le niega la posibilidad de estudiar por su condición de pobreza, por su ubicación geográfica, por su color de piel, no se le niega solo un cupo, se le niega su existencia entera. Sus historias, sus saberes, su comunidad, su forma de pensar, sus sistemas de conocimientos. Muchas veces cuando entramos a la universidad, entramos solo con el color. El resto lo dejan fuera. Todo lo demás queda clausurado. Y ese color además es constantemente racializado, vigilado, deslegitimado. Por eso hablamos de la necesidad urgente de desracializar las universidades si queremos pensar seriamente en interculturalizarlas. Incluso cuando se accede a programas de inclusión, muchas veces se hace a costa de la despersonalización étnica. Un sujeto negro o indígena es incluido bajo la condición de adaptarse a la lógica monoepistémica, es decir, a una sola forma de producir conocimiento. Esto ocurre con especial crudeza en las universidades privadas y elitistas. El racismo no ha crecido solo, también ha tenido sus resistencias, y es importante, como decía o como dice Santiago Arboleda, para explicar cómo funciona el racismo, sino también cómo hablar como estas potencias. Él habla de las suficiencias íntimas, ¿no? Esos cúmulos de experiencias, memorias, saberes y valores que constituyen formas de emancipación de la existencia. Según el censo del 2002, un poco para volver a graficar este relato,
Pasó algo interesante que no quisiera ahondar en eso, pero la población en este último censo descendió, la población afroecuatoriana descendió al 4.8, que se identificaba como afroecuatoriana. Sin embargo, su presencia en las universidades sigue siendo inferior a ese porcentaje. Y aunque se han hecho avances, como muestran los estudios, las brechas en acceso, permanencia y graduación siguen siendo persistentes y estables. Bien, este censo a nosotros en el último censo, el 2010, nos ubicaba con un porcentaje del 7.2 y ahora pues tendríamos un decrecimiento del 4.1. Entonces uno ahí podrían preguntarse qué es lo que pasó con toda esa población que, digamos, se dejó de despertenecer, no fue tomada en cuenta, pues, sí. Que a la final representa un número de 223,000 más o menos personas afroecuatorianas que no estarían, digamos, dentro de esta autoidentificación. Esto ha llevado para que, había otro, la siguiente. Sí, nuestros accesos a la universidad desde los pueblos afroecuatorianos ha sido, digamos, gracias también, y gracias así irónicamente, a las no políticas del campo, ¿no? Es decir, a la migración forzada. Es decir, de alguna manera, estas migraciones forzadas del campo a la ciudad han ido permitiendo un mayor acceso a las universidades. Y si ustedes miran esa cifra, ¿no es cierto?, muestra que el 70% de la población es urbana a nivel nacional frente al 30%, bueno, al 31,69%, ¿no? Lo cual hay una considerable, digamos, distancia y cuantitativamente también de la población que está en el área urbana, ¿no? Aquí es necesario también hablar de lo que algunas organizaciones a propósito de estos censos han llamado como racismo epistémico o también como genocidio estadístico. La manera en que las cifras invisibilizan o distorsionan la realidad de nuestras comunidades. Los números no siempre revelan, muchas veces encubren. Ani, has estado citada aquí, Ani, no sabía que venías. Ani ha documentado en Colombia que el racismo en las universidades no solo opera en la puerta de entrada, está en el diseño curricular, como lo acaba de mencionar, en la ausencia de profesores racializados, en la desvalorización del pensamiento afrocentrado, en los mecanismos de evaluación, en los cuerpos que circulan por los pasillos. Las universidades se proclaman inclusivas, pero siguen funcionando desde lógicas eurocentradas. Por tanto, interculturalizar no es un gesto simbólico, no es un eslogan, es una transformación radical que necesita el sistema universitario. Y eso implica cuestionar todo. Y repito, eso implica cuestionar todo. El saber, el lenguaje, la evaluación, la estructura, la forma en que nos relacionamos con los territorios. Si no se transforma la estructura, corremos el riesgo de tener una inclusión decorativa, aquella que admite la diversidad siempre y cuando no moleste. Y las universidades no han estado solas. Los pueblos afrodescendientes han protagonizado luchas sostenidas para garantizar el derecho a la educación superior justa. En Ecuador, por ejemplo, tenemos ahí digamos, la Constitución se establece como intercultural y plurinacional, pero, digamos, en la práctica no sucede eso. Hay leyes que han sido construidas desde un supuesto enfoque intercultural, como la misma LOES, que han incluido incluso medidas de acción afirmativa,
que a la final nunca son por las buenas voluntades de quienes hacen las leyes, sino más bien por todas las luchas y las demandas de las organizaciones y de los movimientos. Pero aún así, en muchas universidades, especialmente privadas, estas medidas son resistidas o aplicadas sin preparación institucional. Y aquí quiero citar el testimonio de una estudiante afroecuatoriana, ex becaria de una universidad privada. Ella decía que a la final solo somos negras con títulos de la Universidad de San Francisco, ¿no? Y era interesante porque ella mencionaba que cuando presentaba sus hojas de vida y tenía las entrevistas, cuestionaban de que haya egresado, de que se haya graduado de estas universidades, de esta universidad en específico, ¿no? Y entonces pedían que por favor refrende el título porque pensaban que el título había sido clonado, que el título había sido falsificado. En otras palabras, no creían que estas mujeres negras se hayan graduado en esta universidad. Y ella también decía: desde mi experiencia pienso que la aplicación de estos programas es buena, porque dan la oportunidad a jóvenes como yo, que no obtuvimos un cupo en el CENESID por problemas de racismo. Sin embargo, considero que las universidades como la San Francisco no se preparan a lo interno para el ingreso de jóvenes de pueblos y por tanto somos sometidos a muchos procesos de discriminación y racismo por parte de profesores y administrativos como parte misma de la estructura de la universidad personal. Esto nos obliga a entender que las medidas de reparación histórica no son ni tampoco deben ser favores ni privilegios. Son políticas de justicia, pero han sido implementadas parcialmente sin voluntad real de cambios estructurales. Y frente a esta estructura que excluye, muchas comunidades han desarrollado lo que podríamos llamar el cimarronaje epistémico. Así como los cimarrones escapaban de las plantaciones para fundar palenques, hoy las comunidades afrodescendientes crean espacios de educación propia, colectivos de pensamiento, redes de investigación, como mencionaba las pertenencias de Ani, de investigación afrodiaspórico. Y también me pregunto, ustedes ya escucharon en la presentación, pues yo me pertenezco a la Universidad Intercultural Amauta Iguazzi, y me pregunto si la Universidad Intercultural, y esto también queriendo empatar con la conferencia de hoy en la mañana, si la universidad en sí misma es un proyecto de interculturalización de la educación superior. Y yo lo diría desde adentro que no. Si entendemos que aún está atado al sistema universitario tradicional, que es la que marca las reglas del juego. Pero también diría que es un espacio que está aprendiendo a caminar con otras lógicas, desde las suficiencias íntimas de los pueblos, desde procesos de reconstrucción. No basta con que la universidad nazca de una demanda y una conquista de las organizaciones sociales para ser una garantía de que es una universidad decolonial. Debe armar su estructura y sus epistemologías y sus campos de conocimiento en esa dimensión, en esa línea. Y eso requiere tiempo, voluntad y un profundo compromiso con los pueblos. Puedo asegurar que la Universidad Amauta Iguazzi, como decía el maestro Juan García Salazar, que la Universidad Amauta Iguazzi está aprendiendo a andar con la cabeza y a caminar con el corazón. Un ejemplo de este proceso es la existencia del Centro de Investigación de Estudios de África y Afroamérica que logramos montar dentro de esta Universidad Amauta Iguazzi y cuyo objetivo era buscar reducir la brecha del racismo epistémico y revalorizar los saberes y conocimientos de los pueblos afrodescendientes. Desde la investigación, la formación y la acción pedagógica, este centro se propone disputar el relato hegemónico. Allí también se ha creado una cátedra en este centro, en el CEA. Se ha creado una cátedra que representa una ruptura epistémica, enseña desde la afroepistemología y la educación cimarrona e impulsa un pensamiento que no solo denuncia, sino que también propone. Cerraré diciendo que sí, los avances existen, pero que aún son
que aún son insuficientes. Las tensiones continúan entre el discurso y la práctica, entre la ley y la voluntad, entre la presencia y pertenencia. Pero también crecen las resistencias, los saberes insurgentes, las apuestas comunitarias por una educación propia y posible. Interculturalizar la educación superior exige voluntad, pero sobre todo escucha. No se trata de hablar sobre los pueblos afrodescendientes, sino de escuchar desde ellos, caminar con ellos y construir junto a ellos otras posibilidades educativas. Porque sin justicia racial, sin reparación histórica, no hay verdadera transformación educativa. Y sin transformación educativa, otro mundo no es posible. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Ani, muchísimas gracias, Edson. No soy amigo de sintetizar, no me parece que eso sobra, ¿no? Pero sí quisiera quedarme con la imagen de la casa. No se trata de construir un cuartito aparte, un cuartito ubicado allí, controlado, sino de rehacer toda la casa en cuestiones de interculturalidad. Y de Edson, tal vez el principio, ¿no?, que recoge su ponencia es que para interculturalizar es necesario desracializar. Así, con esta brevísima digamos, nota sobre sus exposiciones, hemos recibido 2 preguntas para Ani, 2 preguntas para Edson y 1 pregunta para ambos. Entonces, para Ani, ¿cuáles son para usted las estrategias para empoderar a los pueblos afrodescendientes en Ecuador sobre los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades de la Constitución de la República? Pienso que la pueden contestar ambos, ¿sí? Y la segunda pregunta, desde su perspectiva, ¿cómo se considera que se puede fortalecer las cuotas de ingreso a los grupos afrodescendientes en las instituciones de educación superior en los sectores rurales? Comenzamos con esas 2 preguntas. Leemos primero, ¿sí? Así también se van procesando. Para Edson, sabiendo que el pueblo negro y el pueblo indígena participan de la misma realidad, ¿en qué medida la educación superior fortalece la identidad del pueblo negro e indígena para que haya una verdadera interculturalidad, o simplemente esos proyectos se acomodan a la educación del sistema establecido? Como han señalado ayer y hoy, los estados nacionales han hecho poco para eliminar o combatir el racismo estructural. La población afrodescendiente ha visto en el deporte una estrategia de visibilización, futbolistas y medallistas olímpicos, para nombrar algunas. ¿Qué valoración tienen los panelistas sobre estos hechos actuales? Y la que está dirigido a ambos, ¿cuáles son los avances en sus localidades, campos de acción respectivos que más les motivan a perseverar en sus luchas? Les damos tiempo para procesar. Yo creo que esa primera pregunta se la voy a dejar más a Edison, pero voy a anotar algo. Ay, gracias. Sobre las estrategias de empoderamiento del pueblo afroecuatoriano. Voy a anotar algo que en general, digo, para el pueblo afrodescendiente, y que también ha surgido mucho en las entrevistas con las que he trabajado y en mi misma experiencia, ¿no? Y que mencionaba un poquito lo de
esta idea de la alfabetización racial o el peso también de las discusiones en los espacios comunitarios. Creo que esto es muy importante, ¿no? Esos procesos de formación que se dan en los movimientos y que quiero también destacar eso, ¿no? El movimiento negro produce conocimiento, no es que solo lo producen las universidades. Y creo que ha habido históricamente hay procesos de formación y que no son solo de ahora, ¿no? Uno mira, por ejemplo, en la década de los 50 en Colombia, ¿no? El Círculo de Estudios Soweto. Hubo distintas expresiones de movimiento, lo que fueron los Congresos Negros de las Américas en el 70, ¿no? En Cali, en Brasil, en Panamá, ¿sí? Y entonces creo que ahí hay como espacios importantes, participar de estos espacios de formación y este diálogo necesario con las comunidades y con los problemas de las comunidades, ¿no? Que Edison hablaba mucho ahora, ¿sí? Y que incluso ahora me mencionaba, ¿no? Queremos hacer un evento, pero no queremos que sea solo de una perspectiva academicista, recuperar otros saberes, ¿sí? Porque eso es fundamental, o sea, no solo la academia produce saberes, ¿no? La literatura, el cine, ¿sí? Producen conocimiento, producen saberes, las poesías, digo. Ahora justo teníamos una charla sobre eso, entonces creo que escuchar esos saberes creo que ayudaría mucho tener y mantener la vigencia de esos diálogos con las comunidades para que también ese conocimiento que se produce sirva a ellas, ¿sí? Que ellas puedan también servirse de esos conocimientos. Pienso que eso podría ser. ¿Y cómo fortalecer las cuotas para los sectores populares? Bueno, en esto Brasil nos ha dado algunas lecciones importantes, que es el país donde más pionero con estas reivindicaciones y donde más avances ha habido. Creo que ahí ha sido importante siempre esa articulación con el movimiento, ¿no? Que estas demandas se puedan instalar en las luchas y que también haya articulaciones, ¿no? Con académicos, que se ocupen también espacios donde se toman decisiones sobre la vinculación o la incorporación de estas políticas, ¿sí? Los consejos universitarios, los consejos académicos, ¿sí? Que esto pueda estar allí. Articularse también con el movimiento por fuera de las universidades para que esto se instale como una demanda. Y el diálogo también con los estudiantes, ¿no? Educación secundaria. Creo que ahí hay que también ayudarles a construir la decisión de ir a la universidad, ¿sí? Fíjense que hablo de construir la decisión, o sea, no solamente el acceso, ¿sí? Cómo ayudar a generar procesos que ayuden a construir la necesidad de ir a la universidad, ¿sí? Y lo digo desde mi misma experiencia, ¿no? Cuando estaba en procesos comunitarios en Colombia, en Cali, Colombia, ¿sí? Esa decisión se fue construyendo, ¿no? Fue influenciada por muchos factores y creo que hay que ayudar a eso, ¿no? A ver que la universidad es posible, ¿no? Para nuestros sectores populares, que hay otras maneras también de pensar o de proyectar la vida más allá de los lugares históricamente marginalizados, ¿no? Que se han construido, ¿no? Para la población negra o que se ofrecen como destino. Creo que hay que poder ayudar allí. Y desde los campos de acción, avances en los campos de acción, ¿qué más les motivan en sus luchas? A mí me motiva mucho, por ejemplo, ese aumento de la presencia negra en las universidades. Me motiva muchísimo. O, por ejemplo, el surgimiento de asociaciones de investigadores, está la de Brasil, la BPN, está en Colombia, por ejemplo, ayudamos a crear la CIAFRO de Escarimba, está la Asociación Latinoamericana, ¿no? De Estudios de Investigadores Afro que presidí. Creo que eso me motiva muchísimo, me motiva mucho también esa presencia de las mujeres, ¿no? Me motiva mucho también encontrar que se van produciendo cambios, ¿no? Que hay programas, que hay cátedras, ¿sí? Que trabajan en ese campo de la justicia reparativa desde lo epistémico. Creo que cuando uno incluye o incorpora, está también contribuyendo a reparar, ¿sí? Esas memorias, ¿no? Entonces eso yo diría. Gracias.
Ya. Bueno, yo sí debo de confesar que no soy muy optimista, ni tampoco apuesto hacia el Estado, ¿no? El Estado históricamente ha demostrado que no tiene voluntad y creo que no va a tener voluntad por sí mismo de poder hacer las transformaciones y los cambios, ¿no? Entonces, por un lado, hay que entrarle por las grietas, como ya lo mencionaba anteriormente, pero creo que es más importante ayudar a que ese Estado se agriete, es decir, hay que agrietar el Estado para que en esos intersticios sean cada vez más grandes y a partir de eso poder tener una mayor incidencia. Y decía, de hecho en la exposición de Ani, hablaba sobre las cuestiones de la dimensión histórica del Estado que ha tenido en esta responsabilidad de la continuidad con el proceso de las prácticas, la ideología colonial, ¿no? Y en el caso particular de Ecuador, el maestro Juan García siempre decía que cuando nació el Estado, cuando nació Ecuador, nació cojo, nació con una pata coja, ¿no? Y lo decía porque en 1822, con las cuestiones de la Gran Colombia, que ya se estaban constituyendo como Estados-nación, luego en 1830, que se constituyen formalmente como República de Ecuador, se seguía sosteniendo legalmente y jurídicamente la esclavización, ¿no? Entonces, hasta 1852, que fue un proceso jurídico, 1822, 1830 y 1852 se produce una ley de la manumisión de la esclavitud. Pero como el Estado no tenía recursos porque había que indemnizar a los dueños de los esclavizados y el Estado no tenía los recursos, entonces ese proceso de liberación duró hasta 2 décadas más tarde, ¿no? Hasta cerca del 1880, donde se empezaron ya como a tener las últimas cartas de libertad, pero que tampoco fue garantía porque luego hubo el proceso del concertaje y fue otro sistema de esclavización, ¿no? Cuando trabajábamos nosotros en las comunidades y cogíamos testimonios, los mayores y las mayores no tenían memoria de ese proceso de independencia, de manumisión de la esclavitud, ¿no? Y se les preguntaba, ¿no? Y les decíamos, ¿a partir de cuándo ustedes empezaron a ser libres, ¿no? Y ellos decían desde 1864. 1864, es decir, mediados del siglo pasado. Y eso gracias a las cuestiones de la primera reforma agraria, ¿no? Y gracias a esa primera reforma agraria, por primera vez lograron tener algo, que eran sus antiguos guasipungos, ¿no es cierto? Y que también hubo un proceso organizativo a través de cooperativas para poder comprar esas tierras, ¿no es cierto? Porque ahí también hay un mito que se ha ido creando con la reforma agraria, de ir pensando que el Estado dividió las haciendas y que luego les donó, les regaló a las poblaciones afroecuatorianas e indígenas, ¿no? O sea, una parte fue así de esos guasipungos, pero la otra parte fue un proceso organizativo a través de cooperativas que permitió la compra de esos territorios. ¿Qué hay que hacer? Pues Ani decía, veía las políticas de reparación, a las políticas de acciones afirmativas como políticas embrionarias, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, pero además diría que hay que crear esos ecosistemas de existencia para que esas políticas embrionarias puedan crecer desde esas grietas que estábamos hablando anteriormente. ¿Qué más? Perdón, 1964. Gracias por la corrección. Creo que epistémico, creo que todavía seguimos apostando a esto del diálogo epistémico, ¿no? Pero al igual que el diálogo de saberes, digamos, ¿no? Pero para poder establecer un diálogo de epistémico, creo que siempre es importante como desmontar esa hegemonía de esa ciencia, de esa epistemología occidental,
¿no? Nuevamente, la palabra y la sabiduría de Juan García, ¿no? Es decir, él solía hablar de que para poder hablar con el otro era muy importante estar en igualdad de condiciones. Porque si no estábamos en igualdad de condiciones, entonces era un diálogo sordo donde solo el hegemónico hablaba, ¿sí? Entonces era importante, y eso hablaba desde la militancia, de poder estar en igualdad de condiciones, y él lo decía así en estos términos, ¿no? Para hablarle de igual a igual, ¿no? Y creo que eso debería de, digamos, de construirse ese ambiente para las cuestiones de los diálogos epistémicos, porque si todavía seguimos con estas hegemonías, va a ser muy difícil que podamos lograr estos diálogos epistémicos. No soy muy optimista con el Estado, pero soy optimista con lo que está pasando con las organizaciones y con las dinámicas organizativas, sobre todo en los territorios. Y para poner solamente un ejemplo, hay una red de jóvenes, territorio ancestral del Valle del Chota, donde la mayoría, digamos, han logrado culminar su proceso de educación de tercer y de cuarto nivel, es decir, muchos de ellos ya tienen maestría, pero lo que más me encanta, me entusiasma, es que no salieron a la ciudad, se quedaron en esos territorios, ¿no? Y están tejiendo y están fortaleciendo el tejido social, a pesar de que hay pocas posibilidades laborales para poder desarrollarse y poder desarrollar ahí sus estudios. Y finalmente, creo que hay que, digamos, hay que trabajar con nuestras poblaciones, con nuestros jóvenes, para fortalecer el sentimiento, nuevamente Juan, para fortalecer el sentimiento de pertenencia. Porque creo que cuando se fortalece este sentimiento, este sentido de pertenencia, creo que se corre menos riesgo de la despertenencia étnica en estas instituciones educativas, ¿no? Y esa pertenencia no es individual, es colectiva, o hay que volverla colectiva, porque esa es un elemento de estas suficiencias íntimas que hablaba Arboleda, poder sobrevivir, ¿no? Porque muchas veces, y yo lo digo desde una experiencia propia, entrar a la universidad son procesos de sobrevivencia, ¿no? Es decir, no sé, yo a veces admiro cuando alguien digo, yo disfruté de la universidad, le digo, enhorabuena, ¿no? Para nosotros fueron procesos de sobrevivencia en esas condiciones y en esos ambientes, ¿no? Fortalecer el sentido de pertenencia, fortalecer el sentido de territorio, creo que es bien importante. Y finalmente, esto del deporte, ¿no? O sea, el deporte efectivamente, como decía la pregunta, creo que se ha convertido en una estrategia para poder mejorar las condiciones de vida. Y recuerdo, ¿no? Porque he estado mucho en territorio, recuerdo que cuando se dio este boom de la primera clasificación mundial de Ecuador al mundial, digamos, hubo una mayor, yo diría una excesiva proliferación de escuelas de fútbol en nuestros territorios, ¿no? Y todo el mundo quería ir a estas escuelas de fútbol, ¿no? Y estaban abandonando las escuelas de la educación formal para ir a estas escuelas de fútbol, ¿no? Entonces ahí hubo un proceso organizativo bien bonito, bien lindo, sobre todo de las mujeres, para poder hablar con los directivos de las escuelas de fútbol y decirles que por favor no les admitan si no tienen buenas calificaciones. Que para poder ingresar a estas escuelas de fútbol, pues había que ser buenos estudiantes, ¿no? Y eso visibilizando en un futuro de que esta cantidad digamos, de chicos que eran potencialmente jugadores para las ligas nacionales e internacionales, era un pequeño porcentaje el que iba a lograr esos espacios, ¿no? Y claro, la pregunta siempre quedaba, ¿y el resto de esa población que no lograba jugar en una liga nacional, que no lograba jugar, qué es lo que pasaba?
ya sin educación, y entonces hubo ese proceso, ¿no? Y recuerdo cuando, para que vean cómo hay este tipo de racismo también frente al deporte, ¿no? Recuerdo que una vez había una embajadora, no recuerdo su nombre, creo que intencionalmente no lo recuerdo su nombre, fue al territorio del Valle del Chota y quedó viendo, ¿no?, hacia la población y dijo, no, o sea, aquí lo que hay que poner es una escuela de béisbol, ¿no? O sea, con esos cuerpos, con esos, o sea, una escuela de béisbol y de aquí a unos años estamos exportando jugadores de béisbol, ¿no? La embajadora le invitaron ahí a comer y toda la cosa, ¿no? Y fue y llevó unas pelotitas pequeñas de béisbol, ¿no es cierto? Y unos bates de béisbol, así como para poder incentivar, para poder motivar este deporte. Y se fue a comer, ¿no? Y después cuando regresó, no habían las bolas ni los bates de béisbol, ¿no? Entonces, todo el mundo, ¿y dónde están las bolas? ¿Y dónde están los bates de béisbol, no? Y resulta que los bates de béisbol habían puesto en la tierra para poder armar canchas de fútbol, ¿no? Entonces pusieron uno aquí, pusieron otro acá, pusieron allá y empezaron a jugar fútbol, ¿no? Más allá de esta cuestión anecdótica, ¿no es cierto?, es porque luego pusieron un centro de alto rendimiento deportivo, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué siempre están pensando en este tipo de implementación de infraestructura? ¿Y por qué no piensan en centros de investigación? ¿Por qué no piensan en extensiones universitarias? ¿Por qué? Y claro, la respuesta siempre termina siendo obvia, ¿no? Porque estos para lo que sirven es para jugar fútbol. Y punto. Por lo tanto, esas son las problemáticas que se tienen para poder pensar los accesos a las universidades, para poder pensar el tema de la interculturalización y la desracialización de la educación superior. Muchísimas gracias por la escucha. Antes de despedirnos, tengo dos avisos. A continuación, en este mismo salón, es el lanzamiento de la revista Pueblos Indígenas y Educación, que pasa a ser coproducida con Avia Yala con la Universidad Politécnica Salesiana. En segundo lugar, tienen a disposición unos ejemplares sin costo, pero sí con firma, de algunos temas que tienen que ver con el pueblo afroecuatoriano y afroamericano, allí a la salida de este salón. Agradecemos muchísimo la cordialidad y la brillantez de Annie y de Edson, a quien los despedimos con un fuerte aplauso.